información, vamos ahora a hablar de la Liga de Intendentes del interior del país, porque la senadora Mónica Silva recibió durante esta jornada a intendentes de la provincia de Río Negro. Esta es una noticia obviamente importante que tiene que ver con el subsidio a los transportes. En este caso, la senadora de la Nación, Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, recibió hoy a los intendentes rionegrinos Walter Cortés de Bariloche, Marcos Castro de Viedma y Rodrigo Buteler de Cipolletti, luego que junto a sus pares de todo el país presentaran en el Congreso un proyecto de ley que contempla la distribución del impuesto a los combustibles. De esta mencionada reunión que mantuvo Silva en su despacho se sacaron múltiples, al menos ya conjeturas en relación a lo que puede llegar a ocurrir en un futuro no muy lejano. Recordemos también que estuvo presente el jefe comunal de Neuquén, Mariano Gaido, y el secretario de Transporte de la provincia de Río Negro, Juan Ignacio Ciancaglini. Los jefes de los municipios de Río Negro y Neuquén dialogaron con la senadora tras participar de la reunión de Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte que tuvo lugar en el Salón Ilia del Honorable Senado de la Nación, donde a través de una iniciativa solicitaron de manera urgente que haya un aporte directo al sistema de transporte de pasajeros por colectivos a favor de las provincias y así atender un problema que ataña a todo el país. Fue lo que confirmaron los jefes comunales hace algunos minutos nada más. Recordemos entonces que quien estuvo también comandando gran parte de las acciones es el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, quien después de mantener una reunión con los 20 jefes comunales del interior del país estuvo haciendo algunas declaraciones. Presentaron una nota, por cierto, en relación a esta situación y dentro, obviamente, de la situación actual, logró confirmar que lo discriminatorio es que le saquen al resto del país para darle a Buenos Aires. Pero vamos a tomar contacto con el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, en relación a esta reunión. Buteler, muy buenas noches, el gusto de saludarlo, ¿cómo le va? Muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, una reunión importante, 20 jefes comunales, muchos de las provincias de Río Negro y Neuquén. ¿Y cuáles son las conclusiones, o al menos cuáles son las impresiones con las que ya retornan a sus localidades? Mira, fuimos más de 20 intendentes de todo el país, de todos los colores políticos, a presentar un proyecto de ley que tiene como objetivo conformar el Fondo Compensador Federal de Transporte Público. Esto para que entienda la gente que nos está escuchando de qué estamos hablando y haciendo un poquito de historia. Nosotros hace años pagamos dentro de lo que es la nafta, ¿no? Cuando uno va a cargar nafta hay un impuesto, que es justamente el último que subió, que del 100% de ese impuesto siempre se coparticipó a Buenos Aires el 85% y el 15% a las provincias. Esto para financiar el transporte público. Es un aporte que todos los que cargamos nafta lo pagamos y después se redistribuía entre las provincias y el AMBA, ¿no? Siempre fue bastante inequitativo, siempre lo reclamamos porque el 85% para Buenos Aires era mucho y muy poco para las provincias, pero el agravante de este año en particular es que ese 15% que venía a las provincias, ahora nos lo sacaron y se lo dan directamente a Buenos Aires, con lo cual el 100% del impuesto al combustible va al transporte público de Buenos Aires y cero al interior, con lo cual el planteo de los intendentes es justamente que nos parece de una injusticia importante que en todo el país, todos los vecinos del interior del país que cargan nafta vean esa plata destinada al transporte público de Buenos Aires, y todo eso conlleva a un desequilibrio del sistema, donde en Buenos Aires uno se toma un colectivo y vale 270 pesos el boleto, y cuando uno va al interior del país tenemos boletos de 850, 900 o hasta 1000 pesos, o hasta ciudades que han perdido el transporte público. Claro. Entonces hicimos las gestiones ante el gobierno nacional. La verdad que no tuvimos mucha respuesta en el Ministerio del Interior y por eso decidimos plantearlo en el Congreso, y hoy fuimos a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Transporte, luego a la Cámara de Senadores, también a la Comisión de Transporte, donde presentamos el proyecto de ley justamente para que nos devuelvan la plata que todos estamos pagando, porque nosotros decimos que si el impuesto lo hubiesen sacado para todos por igual, no hay problema, de última entendemos el punto. Ahora bien, nos parece injusto que lo sigamos pagando en el interior del país y que se lo lleven a Buenos Aires. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que hoy el interior del país está subsidiando el transporte público de Buenos Aires, lo cual nos parece una locura
y por eso van a encontrar intendentes de todos los colores políticos, ¿no? Acá hay intendentes peronistas, del PRO, radicales, de partidos provinciales. En el caso de Río Negro fuimos, yo como intendente de Chipoleti, el intendente de Viedma, el intendente de Bariloche, que somos 4 localidades que tenemos el transporte público concesionado, y así en todo el país, ¿no? Sobre todo el intendente de Córdoba, de Rosario, localidades grandes que empieza a peligrar su sistema de transporte y donde se hace muy difícil para los usuarios poder pagarlo, porque acá lo que está en riesgo son los trabajadores que se mueven todos los días en el transporte público. Y eso de alguna manera hay que resolverlo en el corto plazo, por eso nos pareció que el Congreso era el lugar indicado. Pensaba, Buteler, en relación a que son obviamente todos puntos del país tan distantes, pero también con una misma realidad, digo, la de los intendentes que hoy tienen que estar haciendo malabares para tratar de solventar, primero, no dejar de acompañar a la gente, al ciudadano, al vecino con obviamente con el subsidio al transporte, pero también cuidar las arcas municipales, ¿no? en todo el país. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Todos los intendentes empiezan a destinar el presupuesto que era para obra pública, lo empiezan a destinar al transporte, porque no te queda otra opción que empezar a financiar con las arcas municipales eso que hoy el gobierno nacional no nos está pagando. Entonces empezamos todos a tener complicaciones presupuestarias, porque no lo teníamos previsto. Bueno, es una lógica bastante perversa. Ahora bien, hay cosas que uno puede estar de acuerdo o no con el gobierno nacional de hoy. Ahora bien, lo que no estamos de acuerdo nosotros son con las incongruencias. Claro. Si no hay aportes, bueno, y no hay aportes para nadie, no hay ningún problema. Eliminamos el impuesto a la nafta y no se reparte para nadie por igual, no hay problema. Ahora bien, si seguimos pagando el impuesto y ese 15% que era para las provincias, que los pagamos los que cargamos nafta acá en el interior, ¿no? En Cipolletti, en Río Negro, en cualquier lugar, estamos pagando un impuesto que en teoría volvía a las provincias, ahora no solamente no vuelve a las provincias, sino que va a Buenos Aires. Claro. Estamos financiando con plata de nuestro bolsillo, de todos los contribuyentes, nosotros los agarramos nafta, estamos financiando el boleto de 270 pesos que pagan la gente de Buenos Aires. Y eso realmente es un disparate y es real lo que decimos. Por eso la movida es importante y es fuerte, y como te decía recién, abarca todas las localidades del país y de todos los colores políticos, aún los colores políticos que a uno les puede resultar raro porque son aliados del gobierno nacional actual, ¿no? Pero bueno, no tiene coherencia el sistema que han planteado. Entonces, nosotros vamos hicimos 2 reuniones con el gobierno nacional, no fueron fructíferas, de hecho nos dijeron que vayamos por la vía del Congreso y así lo estamos haciendo, y nos acompañaron, la verdad que muchos senadores y diputados entienden el razonamiento, entienden de lo injusto de que el interior financia a Buenos Aires, cuando el interior, en el caso nuestro, por lo menos en Río Negro, aportamos más de lo que recibimos en todos los aspectos, ¿no? Buteler, por último, ha sido categórico de alguna manera en la descripción, pero también en la opinión, e incluso llegando a medios nacionales, usted definió, se le quita al interior del país para darle a Buenos Aires. Una es que exactamente eso, por eso ¿no? Nosotros no estamos pidiendo subsidios, no estamos pidiendo plata regalada, no estamos pidiendo nada raro. Lo que estamos pidiendo es que por lo menos lo que aportamos para un fin específico, que vuelva al fin específico, porque es de una incoherencia total que nos quiten algo que estamos pagando, pero encima eso que nos quitan es para financiar a Buenos Aires. Es como seguir centralizando. Ahora bien, después podemos discutir algunas cosas, algunas decisiones que se han tomado que han afectado al interior, pero en esto lo estamos pagando. Eso es lo raro y lo loco al mismo tiempo, que es algo que nosotros ya estamos pagando, que es el Fondo Compensador al Transporte. Todos los días vamos a agarrar nafta y pagamos un impuesto que es para el transporte público del país en general. Bueno, de un día para el otro, eso que estamos pagando y que tenía que volver y que volvió siempre, de repente fue destinado a Buenos Aires. Entonces, la verdad que puso en alerta a todos los intendentes del país, porque nos parece de una gravedad institucional y de una arbitrariedad, y sobre todo algo discriminatorio hacia el interior del país. Es como que hay ciudadanos más importantes que otros, ¿no? Sí. Como que el ciudadano de Buenos Aires es el primero y el ciudadano del interior es el segundo, y tiene que pagar el costo de subsidiar a Buenos Aires. Rodrigo, muchas gracias por el contacto. No hay por qué. Saludos a la audiencia.